Ok, mi gente, bienvenidos nuevamente. Tenemos Este caso está interesante. Este caso está súper interesante. Solo eso les voy a decir porque ahorita van a ver la solución, van a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que pasa, qué es lo que... cómo podemos ayudar y esto y aquello y lo otro. Y muchos se van a identificar con esto. Espero que sí. Y espero que así también ayude bastante. A ver, el comentario viene de el canal de la persona, de una suscriptora, dice, solo yo. Así es el nombre de su canal. Hola, buen día, ¿me podría ayudar? Tengo una chihuahua, la tengo conmigo desde que ella nació. Antes ella dormía conmigo. Por ciertos motivos, ya no, pero duerme en el comedor. Pero siempre venía y rascaba mi puerta. Así que solo por las noches la amarro, pero rasca cosas a su alrededor para llamar la atención. Solo cuando despierta para hacer sus necesidades. Eso lo puso entre paréntesis. Y yo soy la más cerca a ella. Entre paréntesis nuevamente, creo que se acostumbró a dormir tapada hasta la cabeza y cuando se destapa rasca la puerta por varios minutos. Y si yo voy a taparla, se acuesta menos de un minuto y después ladra con mucha intensidad. Además, no deja de subirse a la cama sin mi permiso. Le he colocado una almohada cómoda al lado de mi cama. Siempre que se sube le digo no, la bajo y la coloco en su almohada para ella. Pero sigue subiendo y yo repito los pasos, pero sigue y sigue y sigue. ¿Qué debo hacer para que no rasque puertas y no tenga esta actitud por las noches? Muchas gracias y saludos. ¿Qué podés hacer con la chihuahua que está rasca y rasca, ladra y ladra, hace esto, hace aquello, hace lo otro? Boom. Ok. La chihuahua, esta chihuahua, solo yo, así es el hombre, esta chihuahua no tiene ningún problema. Para nada. Ella simple y sencillamente está tomando ventaja de la situación, tomando ventaja del sistema en el que vive, tomando ventaja del humano. Pero eso no es malo, eso no es malo, no lo tomes personal. Todo lo que tu perro hace no lo tomes personal. Lo que sucede es que le tenías digámoslo así, un círculo un cierto sistema de reglas. Y poco a poco has ido extendiendo ese sistema de reglas, has ido extendiéndolo, hasta que se volvió no reglas y puro libertinaje. ¿Ok? Te explico. Ok, hasta ahorita no te he explicado nada, te estoy hablando casi como metáfora y por encima de las cosas, te explico. Escucha esto. Tengo un amigo de que ella nació. Antes ella dormía conmigo por ciertos motivos. Ya no, ok, está bien. Eso es personal. Pero duerme en el comedor. Pero siempre venía y rascaba mi puerta. ¡Boom! Ahí sí, es normal. Es normal. Tiene que ver. La sacas del cuarto. Tiene que haber una reacción. Tiene que venir y hacer una reacción. Ladrar, aullar, llorar, rascar la puerta, hacer ruido, lo que sea. Y como lo mencionaba más adelante, para llamar la atención. Sí, sí, quiere llamar la atención, definitivamente. Y todos creemos que la solución es ponerle atención. Por el contrario, la solución es guiarla. La solución es educarla. Decirle qué es lo que tiene que hacer cuando va a estar sola. Qué es lo que tiene que hacer ahora que le dimos una orden de dormir afuera. Esa es la solución. ¿Ok? Pero en cambio, le has ido acomodando. Este es bastante duro. Esto va a ser bastante duro, bastante crudo, bastante sincero, pero es la manera en que te voy a ayudar y en que vas a ayudar a tu perrito. En cambio, le has ido acomodando que, ok, la voy a tapar, o le voy a poner una almohada, la voy a acercar a mi cama, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello, para que deje de hacer el comportamiento. Está bien, es que como no sabemos qué hacer, es lo primero que se nos viene a la mente y con eso reaccionamos, ¿ok? Está bien, pero ¿qué es lo que vas a cambiar ahora? ¿Ves? La chihuahua sigue siendo la misma. Es el humano el que está frustrado, no sé, no, tal vez frustrado, tal vez no, el que está confundido y no sabe qué hacer, ¿ok? Entonces, lo que tienes que hacer es ser un poco más firme, pero no estoy diciendo firme
Firme, muchos confunden firme con gritarle al perro. No, 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 para nada. Firme significa, das una orden, no, afuera. Y eso es todo. Eso es firmeza. Entonces la seguís hasta que se va para afuera. Hasta cierto punto la seguís para asegurarte que se fue afuera. Y ya, luego regresas. Sencillamente. El hecho de que se suba a la cama y se vuelva a subir y se vuelva a subir y se vuelva a subir es falta de liderazgo, falta de firmeza en tus palabras, falta de muy buena energía en tus palabras. Entonces, la solución aquí es corregir al humano, educar al humano, enfocar al humano para que eduque al perro. ¿Me explico? Ok. Entonces, cada vez que tengas que darle una orden, asegúrate que tenga un seguimiento. Ok. Te explico. Vamos por partes, tranquila, te estoy explicando. Ok. Le das una orden. Ok, no, afuera. Entonces, lo que hacen los perritos, se dan la vuelta y luego regresan. Pero no, es afuera y vas caminando para adelante, hacia donde está el perrito. ¿Viste? Entonces, eso cambia la situación porque le estás dando un seguimiento a lo que querés. Eso significa afuera y voy a acompañarte hasta donde tienes que llegar. Cuando llegó a su camita, ahí mismo te quedas. Incrementas el tamaño de tu cuerpo poniendo tus manos a la cintura. Esperas unos minutos. Todo esto lo vas a hacer en silencio, calmada, respirando profundo, así como lo acabo de hacer. Y luego te das la vuelta sin decir una sola palabra más, sin decir nada más, solo te das la vuelta y te vas. Entonces, en cuanto te fuiste, regresó. Claro que sí, claro que sí. Entonces, firmeza y al mismo tiempo paciencia, porque posiblemente lo vas a tener que repetir 2, 3, 6, 12 veces hasta que lo consigas. ¿Cómo lo vas a conseguir? Entre más calmada estés. Cuando sí, sí. Entre más calmada estés, cada vez que tengas que repetirlo y repetirlo y repetirlo sin frustrarte, ahí lo conseguís. ¿Por qué? Porque cada vez que te calmas en medio de ese tormento de oh, se vino para adentro otra vez, vamos para afuera y otra vez, vamos para afuera, entre más se vino para adentro, fuera, se vino para adentro otra vez, fuera. Entre más te mantengas calmada en ese momento, ¿sí? ¡Boom! Ahí lo vas a conseguir porque vas ganando confianza en vos mismo. Vas ganando confianza poco a poco, poco a poco. Hasta que conseguís, hasta que tu voz, hasta que tu energía detrás de tu voz va a salir completamente estable, a la mitad, firme, de una vez, con una orden como de un jefe, como de un líder. Una orden firme. Fuera. Y ya. Se acabó. Entonces, lo va a ir adoptando tu perrita y le vas a ir ganando el área que ella ya ganó. Entonces, le vas a ir ganando hasta llegarla a tu sistema. En el sistema donde la proteges, pero no le das ese libertinaje que la puede meter en problemas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto que la puede meter en problemas? Importante, importante, poner atención. Porque si le das, si le acomodas, si le acomodas todo lo que ella hace, le acomodas a que, sí, que porque está llorando, la voy a poner aquí, que porque está llorando, la voy a tapar, que porque está llorando, voy a quedarme un ratito con ella. Después lo mismo va a pasar con la puerta, lo mismo va a pasar con cuando salgan a caminar, esto, aquello, lo otro. Y eso conlleva a perritos perdidos. ¿Por qué? Porque cuando miran la puerta abierta, como tienen el libertinaje de todo, ¡pum! Salen corriendo y nunca más volvés a ver a tu perro. Entonces, para que esto no se dé, para que no lleguemos hasta esas consecuencias, lo importante ahorita es atacar este sistema que tenías, un sistema donde se comportaba bien y todo. Ok, perfecto, no te sientas mal por el cambio que hubo un cambio, ya no duerme en la cama, está bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema en eso. Y de ahí fue donde se inició todo, para ser sinceros, porque hicimos un cambio y nos sentimos mal. Tuve que sacar al perro del cuarto, ya no duerme conmigo, esto que lo otro, y por ese cambio que se generó, nos queda aquello de, entonces por eso mismo no podemos dar una orden como un líder, por eso mismo, porque tenemos ese cargo de conciencia, pero recordad que al final del día, desde el inicio y al final del día, el perro sigue siendo un animal y está ahí para seguirte, entonces lo que tienes que hacer es guiar a tu perro. Ya no podés dormir en el cuarto por X o Y razón, ahora vas a dormir aquí.
pero siempre está bajo techo, siempre está protegida, siempre la seguís alimentando, siempre la seguís queriendo igual. Simplemente que las cosas cambiaron por X o Y razón y va a dormir aquí. Eso es todo. Entonces, pero no se le dijo de esa forma aquí. No se le dijo a dormir aquí. Ya. Como no se le dijo, que ya lo sabe, lo siente, te siente insegura, te busca. Cree que tiene que protegerte, cree que tiene que cuidarte, ¿ok? Cuando rasca desesperadamente, es como, ella actúa como tu líder. Cuando rasca desesperadamente es porque su manada no tiene que estar lejos, entonces tiene que juntar a su manada para protegerlos, para verlos. Pero si cambias eso, pero si cambias tu voz, la manera firme en hablarle, la manera firme en dar una orden, sí, la tolerancia, que aguantes todo eso, de que se va a querer subir nuevamente a la cama, la tienes que bajar y pedirle que se vaya, que hagas todo eso, que le des seguimiento a tu orden, entonces eso va a cambiar todo. Eso va a cambiar todo. Yo sé que frustra bastante cuando ves que diste una orden, se medio cumplió y luego viene de regreso, entonces hacemos eso. Cometemos el error, decimos, ok, pues que se quede acá, pero voy a hacer esto, aquello, lo otro. Ok, no, no le gusta esto, tal vez esto, aquello, lo otro. No, no le gusta aquello, no, no, no. No es le gusta o no, es las órdenes de la casa se cumplen y ya, sencillo. Y no hay nada de malo, como te dije, en educar a tu perro. Castigar. Castigar es malo. Castigar es malísimo, malísimo, malísimo. Hay personas que le llaman time out, que ponen al perro en una esquina porque el perro no lo entiende. El perro no es humano. El perro es un animal. El perro es un animal. Entonces, lo importante es que guíes a tu perro, que le des una guía a tu perro. ¿Ok? Entonces, todo lo que leo acá es simple y sencillamente acomodamiento, buscándole la vuelta a la situación, pero no estamos dirigiéndonos a la situación, no estamos corrigiendo la situación, no estamos llevando la situación hacia un lugar, simplemente la estamos acomodando a que se extienda, se extienda, se extienda, se extienda por todos lados. ¿Ok? Vas a terminar poniendo camas y almohadas en la cocina, vas a terminar poniendo camas y almohadas en el patio, la casa de los vecinos, y en todos lados. Y no vas a solucionar nada, sino hasta que cambies la firmeza a la hora de dar una orden, el seguimiento a la hora de dar una orden. Sí, bastante importantísimo. Hasta que dejes de frustrarte, no lo tomes personal, simplemente respira cada vez, respira profundo cada vez que suceda, no te enojes ni nada, simplemente mantenete en un nivel medio y si se sube hay que bajarla y pedirle que se salga, si es que no la quieres ahí, sencillo. Porque hacer eso tu perro no te va a odiar, no te va a dejar de querer tampoco. Por el contrario, te va a ver como un líder y te va a querer más porque sabe que ahora sí hay alguien que está a cargo y que ese líder protege la casa y que ese líder se encarga de todo y ella no tiene que jugar el papel de líder. Sencillo, I mean, es bastante sencillo, bastante simple que se hace bien difícil, hasta para explicar, hasta para explicar. Pero empecemos por eso. Me seguís dejando tus comentarios para saber cómo vas progresando. Si hay alguna otra área, si hay algo más, algo que se nos quedó por ahí que tengamos que arreglar, con muchísimo gusto y yo te ayudo a arreglarlo, ¿ok? Hasta la próxima, dale like y compartirlo. Sí, compartirlo porque muchas personas pueden estar pasando por esto y les vamos a ayudar. Así que ayúdame a compartir este mensaje con muchos más, ¿ok? Gracias.